Y tú nos ibas a hablar de qué esta semana. ¿Vas a hablarnos de Oh, del sí. mamón? Esta semana voy a hacer un paréntesis. Me di cuenta de que menciono bastante a los marcionitas, cosa que, desde luego, para mí, que me interese en la mitología, me ha llevado a leer todo lo que agarro sobre el cristianismo primitivo. Es algo casi natural, ¿no? Pero que no lo es para muchos de nuestros oyentes, ¿no? Muchos seguramente tienen una idea de lo que se trata, ¿no? Otros, muchos inclusive oyentes nuevos, no tienen la más mínima idea, ¿no? Y es por eso de que, y más que nada por la importancia que ha tenido esta herejía, ¿no? Para el tema de los evangelios y en sí para la construcción misma del Nuevo Testamento, porque les aseguro que tanto como, ya lo he mencionado muchas veces, ¿no? Y seguramente lo seguiré haciendo, ahora lo voy a poder hacer con conciencia tranquila, ¿no? Bueno, y entonces empiezo a hablar de un personaje muy importante dentro de la historia del cristianismo primitivo y que casi es mencionado en el Nuevo Testamento. Y de verdad, y es que cuando leemos en un par de lugares en el Nuevo Testamento, podemos casi oír el eco de este personaje, ¿no? Y desde luego estoy hablando de Marción de Sinope. Bueno, Sinope queda en Asia Menor, en lo que el día de hoy queda en Turquía, ¿no? En tiempos modernos. Y Sinope, entre otras, fue también la ciudad natal del filósofo cínico Diógenes, ¿no? Bueno, el nombre Marción es más bien un diminutivo de Marcos. Es decir, Marción es como decir Marquito o algo así, ¿no? Era una persona muy rica, millonario, ¿no? Era naviero. Y se interesó en la teología y en el cristianismo. Estuvo activo durante el cambio del primer al segundo siglo, o quizás mucho después, ¿no? Hay tradiciones que lo ubican tan tarde como el 160. Y en realidad no es muy claro cuándo de verdad estuvo activo, ¿no? El rango 100, 160 parece ser, bueno, relativamente bueno, ¿no? Pero lo que pasa es de que hay tradiciones que lo hacen contemporáneo con los apóstoles. Y bueno, en realidad no sabemos casi nada de los apóstoles, ¿no? No se sabe siquiera ciencias ciertas, si es que fueron personajes históricos o simplemente son parte de la mitología cristiana, ¿no? Pero el punto es de que sí hay tradiciones que colocan a Marción como asociado con Juan, hijo de Zebedeo. Ese es el apóstol Juan, ¿no? Pero digamos que casi todo alrededor de Marción es oscuro, ¿no? Se vea por donde se vea, ¿no? Pero, ¿por qué este personaje es tan importante? Bueno, Marción fue uno de los primeros grandes paulistas. Ahora no sé si se dice así en castellano, le iba a preguntar a Blanca, ¿no? O si será pablistas. Bueno, pero no sé, de cierta manera a mí paulista me sale más natural, ¿no? O sea, porque así se les dice a los ciudadanos de Sao Paulo. Bueno, las cartas de Pablo son en realidad mucho más importantes para el desarrollo del pensamiento cristiano que los evangelios, ¿no? Y es por eso que en el futuro voy a hablar seguramente de estas, ¿no? La cosa es que si tomamos estas cartas de manera natural, es decir, literal, entonces se nos da la idea esta de que Pablo, supuestamente a principios de la segunda mitad del siglo I, escribía cartas a ciertas iglesias. Algunas se supone que él las fundó, como tesalonicenses, filipenses, ¿no? Y otras que no lo hizo, pero al parecer quiere de alguna manera poder administrarlas, ¿no? Como por ejemplo Roma, Efesios. Y entonces uno piensa, ¿no? De que había gente que escuchaba o leía, ¿no? Cada una de las palabras de estas cartas, ¿no? Y esos eran los paulistas, ¿no? El cristianismo paulista había aparecido, ¿no? Y algunos autores le dan tanta importancia a esto que incluso llegan a tomar a Pablo como el segundo fundador del cristianismo, ¿no? Ya que irremediablemente Pablo ha colocado un sello pronunciado, inconfundible, dentro del pensamiento cristiano. Pero bueno, si no lo vemos de manera tan literal, ¿no?
digamos, Pablo a la iglesia de Dios que está en Corintios, Pablo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, y pensamos, ¿no?, que quizás esas cartas eran pseudoepigráficas, ¿no?, como lo explica muy bien Bart Ehrman en su libro Forge. De eso de escribir cartas, escribir en forma de cartas es una herramienta literaria, ¿no? Bueno, uno en la literatura puede escribir como sea, por ejemplo. Drácula está escrito en forma del diario de una persona, ¿no? Bueno, y que los verdaderos lectores, a los que se intenta es el llegar con las cartas, no eran tan temprano, ¿no? Entonces, viendo lo que nos dice la historia, nos encontramos que los primeros grandes paulistas, es decir, personas que consideran las cartas de Pablo autoritativas, son el gnóstico Valentín, que decía ser discípulo de Teudas, que fue discípulo de Pablo, y desde luego Marción, ¿no? Y bueno, quién sabe, quizás haya existido cristianos paulistas anteriores, ¿no? Pero de esto no ha quedado evidencia, ¿no? Y los primeros que tenemos son Valentín y Marción. El cristianismo, que no era paulista, por otra parte, era cristianismo judío, los ebionitas, los nazarenos, gente que suponía que había que cumplir la ley del Antiguo Testamento, incluso si eres cristiano. Y desde luego también había una variedad de corrientes cristianas helenizadas, ¿no?, con una diversidad increíble de creencias, ¿no? Pero cristianos paulistas, es decir, gente que leía las cartas de Pablo, fueron los primeros, fueron los gnósticos y los marcionistas, ¿no? Bueno, una de las cosas que hizo Marción, ¿no?, y con bastante éxito, fue fundar su propia iglesia, ¿no?, que se extendió bastante rápido en todo el Imperio Romano, por el Asia Menor, ¿no?, sobre todo. Y llegó a durar realmente hasta mediados del siglo VI, ¿no? Y en muchos lugares el marcionismo llegó primero, y cuando llegaron ahí los cristianos ortodoxos, no podían usar el nombre de cristiano, pues este era ya usado para nombrar a los marcionistas, ¿no? Pero, ¿cuál era su doctrina? Bueno, para empezar, ¿no?, él pensaba que Pablo era el único apóstol de Cristo. Él sabía acerca de los 12 y creía que de verdad fueron los alumnos de Jesucristo, o bueno, como él diría, ¿no?, de Jesús Crestos, Jesús el bueno, muy cercano a la pronunciación a Christus, ¿no?, que es el ungido, ¿no? Pero para Marción era Jesús Crestos, Jesús el bueno. Bueno, él creía que Pedro, Juan, Andrés, Bartolomeo, etcétera, etcétera, fueron discípulos de Jesús. Pero, ¿qué impresión tienes de estos tipos, no? Bueno, al menos si lees el Evangelio según Marcos, ¿no? No es así que nunca entienden nada de lo que Jesús dice, ¿no? Que Jesús constantemente les tiene que corregir, incluso expresar su disgusto e impaciencia en más de una ocasión. En realidad, nunca hacen nada correctamente, ¿no? Uno de ellos lo niega, otro le traiciona, no hay ningún tipo de reconciliación, digamos. Es un punto de vista completamente malo para estas personas, ¿no? Y Marción decía, pues, que era obvio. El cristianismo quedó en manos equivocadas. ¿Y cuál era el error principal de los discípulos? Pues que no entendieron que Jesús estaba empezando una nueva religión, que no estaba cumpliendo el judaísmo, cosas parecidas, ¿no? El error estaba en interpretar a Jesús en el contexto del judaísmo y tratar de combinar los dos. Gran error, ¿no? Porque Marción pensaba que Jesús había venido al mundo enviado por un Dios diferente. No el Dios de la Biblia, no el Dios del Antiguo Testamento. Había ese Dios, ¿no?, que había creado el mundo, que le había dado el Torá, la ley a Moisés, y que a ese Dios le interesaba a Israel, y que enviaría el Mesías judío para liberar a los judíos de la opresión romana y todo eso, ¿no? Según Marción, todo eso era correcto, ¿no? Era un Dios de cierta manera justo, ¿no? A decir verdad, medio violento también, ¿no? Pero pensaba que el Antiguo Testamento era verdadero, ¿no?, que contaba la historia de ese Dios Yahweh. Pero ese Dios no era similar al Dios que Jesús presentaba como su Padre, ¿no? Un Dios de amor, de perdón, un Dios que tiene hijos, no esclavos, un Dios que no juzga.
Después de todo, ¿no? Jesús dice, nadie conoce al Padre si no es por el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Cómo podría estar hablando entonces del Dios de Israel, el Dios del judaísmo? ¿Nadie lo conoce? ¿Estabas revelando una nueva deidad? Pues sí, Jesús vino a ofrecer la oportunidad de la adopción a las criaturas del Dios hebreo Yahweh, más o menos diciendo, sí, ustedes son las criaturas de ese Dios, pero mi Padre quiere ofrecerles la oportunidad de que se conviertan en sus hijos. Y Él no es un Dios vengativo, es un Dios que perdona, no castiga, no juzga, y aquellos que vengan a Él con amor serán salvados. Y los otros, bueno, cada quien escoge lo que quiere, ¿no? Los que no aceptan tendrán que verse luego con el Creador, con Yahweh, ¿no? Pero si uno quiere, puede ser adoptado por el amoroso Padre de Jesús. Y así se presenta como una religión completamente diferente, ¿no? Y aunque a simple vista parezca antisemítica, o bueno, al menos antijudía, no lo era tanto, ¿no? Más bien tenía una postura bastante ecuménica, al menos teológicamente, ¿no? De tal manera que si el marcionismo hubiera logrado vencer a la ortodoxia católica, ¿no? Y hubiera salido como la corriente cristiana triunfante, aceptada, no hubieran ocurrido las violentas persecuciones de judíos que han caracterizado la historia del cristianismo, ¿no? Pues aceptaba que lo que creían los judíos era correcto, no solamente que decía que esas creencias no tenían nada que ver con el cristianismo. Y los 12 apóstoles no entendieron eso. Así que Jesús, después de retornar al cielo, decidió reiniciar todo con alguien que entendiese eso. Así se lo reveló a Pablo y lo convirtió en su único discípulo. Y claro, no chocó fuertemente con los 12 y con el judaísmo, con el cristianismo judío. Y uno puede leer, ¿no?, eso en la epístola de las Gálatas, ¿no?, donde no se muestra nada de amor a Pedro ni a la iglesia de Jerusalén, ¿no? Y bueno, él fue importante, puesto que como estaba repudiando en cierta manera al judaísmo y a las escrituras judías, se vio en la necesidad de crear su propia escritura. Bueno, al menos eso necesitaban los marcionitas, ¿no? Uno a estas alturas no puede distinguir lo que hizo Marción y lo que hicieron sus seguidores, ¿no? Y eso principalmente porque la ortodoxia católica se encargó luego de destruir las escrituras marcionistas, ¿no?, al estilo de Isis destruyendo reliquias asirias, ¿no? Bueno, pero también escribieron críticas al marcionismo, ¿no?, cosa que nos da la oportunidad de reconstruir el pensamiento marcionista. Y bueno, ellos pensaron que necesitaban una escritura sagrada cristiana, y dentro de un poco tiempo tuvieron un evangelio, ¿no?, al que lo llamaban simplemente Evangelium, y que parece ser una versión previa, más corta, de lo que hoy conocemos como el Evangelio de Lucas, ¿no?, aunque no le atribuían a Lucas, sino simplemente, como digo, se llamaba Evangelium. Y también, ¿no?, el Apostolicum, el libro del apóstol, ¿no?, que contiene la colección de 10 cartas del apóstol Pablo. Estas son las que tenemos en el Nuevo Testamento, a excepción de las cartas pastorales, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, ¿no?, que aún no habían sido escritas, ¿no? Ahora, veo en Wikipedia, ¿no?, que el artículo sobre el marcionismo atribuyen también hebreos a Pablo, cosa que nadie en su sano juicio lo hace hoy en día, ¿no? Pero bueno, Hebreos tampoco no estaba ahí, ¿no? En realidad, las 10 cartas que se encuentran en el Apostolicum eran las 7 cartas que hoy en día se llaman paulistas, ¿no?, que muchos creen que originalmente fueron escritas por Pablo, y las 3 llamadas deuteropaulistas, ¿no?, que son pseudoepigráficas, es decir, de autor desconocido, pero escritas a nombre de Pablo, ¿no? Efesios, entonces se llamaba la Odisea, Colonenses y la segunda de Tesalonicenses, ¿no? Y bueno, Eusebio en la historia eclesiástica escribe que Tertuliano, padre de la iglesia, bueno, creo que es el único de los padres de la iglesia que no fue nombrado santo, ¿no?, tal vez por su nombre. Bueno, Tertuliano decía que Marción descubrió la carta de Pablo a Gálatas. Y eso da origen, ¿no?, a la hipótesis que es sostenida por muchos de que fue Marción, o al menos alguno de sus seguidores, que escribió la base, ¿no?, de la carta a Gálatas.
Y bueno, un análisis textual ideológico nos indica que también fueron marcionistas los que escribieron el esqueleto de la carta de Efesios, que la llamaban la Odisea, ¿no? Fue llamada Efesios algo después. Bueno, posiblemente muchas partes de estas cartas fueron escritas por marcionistas, ¿no? En realidad, estas cartas fueron fuertemente editadas, ¿no? Y vemos en ellas textos de origen claramente gnóstico. Bueno, de cierta manera, Marción tiene muchos puntos también en común con los gnósticos, ¿no? Pero el marcionismo es realmente diferente de las variantes gnósticas, así que es irritante también ver cómo en algunas páginas católicas hoy en día sostienen que Marción fue el primer hereje gnóstico. Bueno, y eso entre otros porque fue contemporáneo con Valentín, ¿no? Que de verdad era gnóstico. Bueno, de todas formas, ¿no? Esa era la escritura sagrada de los marcionistas, ¿no? El Evangelium y el Apostólico, que eran las cartas atribuidas a Pablo, ¿no? Y este ha sido el primer Nuevo Testamento conocido. Los marcionistas fueron los primeros en tener la necesidad de una escritura propia. Los cristianos proto-ortodoxos sencillamente usaban el Antiguo Testamento, ¿no? En realidad la Septuaginta, ¿no? Que es la traducción al griego del Antiguo Testamento hebreo, que además contiene material extra, ¿no? Y los escribían interpretándolo de forma que todo lo que decía lo colocaban como predicciones de Jesús, ¿no? Pero bueno, a la larga tuvieron que reaccionar a la movida marcionista, ¿no? Es decir, la publicación del Nuevo Testamento, ¿no? Y la estrategia que usaron fue bastante simple, ¿no? Bueno, primero pensaron no era mala idea tener una escritura cristiana, pero prefirieron agregarla al Antiguo Testamento y así poder interpretar el Antiguo Testamento con el Nuevo. Y ya que querían atraer a los marcionistas a su grupo, incluyeron toda la escritura marcionista, ¿no? Pero como estas escrituras contenían muchas herejías, tuvieron que modificarla, ¿no? Y eso hicieron con el Evangelio, ¿no? Le aumentaron muchas cosas, referencias al Antiguo Testamento, ¿no? Y cosas así. Y eso es lo que hoy conocemos con el nombre del Evangelio de Lucas, ¿no? Pero lo quisieron suplementar y así que añadieron el Evangelio de Marcos, posiblemente sin notar lo marcionista que esto sonaba. Hay muchos que piensan que Marción y Marcos estaban de alguna manera relacionados, y eso es más que nada por el docetismo que estaba presente en ese Evangelio, ¿no? Y también en la doctrina marcionista, ¿no? Bueno, el Evangelio de Mateo, que tiene una postura claramente antimarcionista, no creas que he venido a abolir la ley y los profetas. No vine a abolirlas, sino a cumplirlas, ¿no? Y bueno, el Evangelio de Juan, que parece venir de una corriente gnóstica light. Bueno, además aumentaron otras pequeñas cartas para tratar de diluir a Pablo, ¿no? Atribuidas a Santiago, a Judas. 3 cartas atribuidas a Juan, que provienen de la secta gnóstica de los juanistas, ¿no? De donde también vino el Evangelio de Juan. Y claro, las 2 cartas de Pedro, que son claramente obras de fines del siglo II, ¿no? En las epístolas de Pablo tuvieron que añadir material aquí y allá para hacer desaparecer las herejías, para domesticar a Pablo, para hacerlo menos radical, ¿no? Incluso suplieron 3 nuevas cartas, ¿no? Las llamadas pastorales, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Estas cartas son atribuidas a Pablo, pero en realidad son cochinamente católico-ortodoxas, ¿no? Y están escritas exclusivamente para guiar la lectura de las otras cartas, ¿no? Incluso en 1 Timoteo 6:20 se menciona un libro escrito por Marción, la Antítesis. Bueno, este libro es una comparación entre las maldades del Dios judío del Antiguo Testamento y las bondades del Padre de Jesús. Y aunque no existe copia, no la tenemos en realidad, hay una reconstrucción que está en el Wikipedia, en el artículo sobre los marcionistas, ¿no? Bueno, la frase esta de Timoteo, 1 Timoteo 6:20, ¿no? Dice en la traducción que yo tengo: evita las palabrerías profanas y también las objeciones de la falsa ciencia, ¿no? Pero claro, si uno entra a ver la traducción literal, palabra por palabra, ¿no? Veo que lo que se traduce a objeciones es la palabra antítesis, y lo que se traduce a ciencia
es gnosis. O sea que resultaría, evita las palabrerías profanas y también la antítesis de la falsa gnosis, ¿no? Y eso es una referencia clara al libro escrito por Marción, ¿no? Bueno, agregaron también el libro de los Hechos, ¿no? Y la idea de allí es reconciliar a Pablo con los 12, ¿no? En este libro, Pablo no es el único, pero complementa muy bien con los otros, ¿no? Así que si te gusta Pablo, debería gustarte también Pedro y los otros apóstoles, ¿no? Y si te gusta Pedro y los otros, bueno, aquí puedes ver que de verdad Pablo no es tan malo. Y es por eso, ¿no?, que en los Hechos Pablo es realmente paralelo a Pedro, ¿no? Hacen exactamente las mismas cosas. Se puede escribir una lista de todas las cosas que hacen, ¿no? Predican a los gentiles, sanan enfermos, hacen resucitar a los muertos, etc. Cada uno, ¿no?, por su lado. Y bueno, en realidad lo que queda de verdad es de que Marción fue el estímulo para crear el Nuevo Testamento, ¿no? Los marcionistas fueron los que tuvieron la idea de tener una escritura propia y la Iglesia Católica lo obtuvo de ellos, ¿no? Y el Nuevo Testamento que tenemos hoy en día fue editado, acomodado por Policarpio de Esmirna, uno de los obispos que se lo conoce por haber sido antimarcionista y que posiblemente fue el que tuvo la idea de hacerlo, ¿no? Bueno, muchos pensamos en realidad que fue él el autor de las pastorales y de los cambios catolizantes de toda la escritura, ¿no? Pero ese es otro tema, ¿no?, al que posiblemente llegaremos eventualmente a hablar alguna vez en el futuro, en algún futuro podcast, ¿no? Y bueno, sintetizando, el cristianismo marcionista tenía al menos dos dioses, ¿no?, Yahweh y el Padre de Jesús. Pensaba que el Padre de Jesús estaba pagando a Yahweh el derecho de adoptar a los que acepten el sacrificio de Jesús. Un sacrificio medio raro, puesto que eran docetistas, es decir, no creían que Jesús había nacido, simplemente apareció. Y no era de carne y hueso, ¿no? Su cuerpo era aparente, no real. Algo así como el fantasma Gasparín, ¿no? Y dentro de su doctrina también estaba el encratismo, ¿no? Es decir, los marcionistas denunciaban completamente a los placeres sexuales. Y pienso que este último ha sido una de las causas de su desaparición allá en el siglo VI, ¿no? Bueno, a ver, yo veo complicado conseguir muchos adeptos con esas ideas. Lo veo complicado. Sí. Bueno, ya, tú te imaginas, los sacerdotes ya son una clase en peligro de extinción. Ya casi la gente no quiere ser sacerdotes porque no le permiten hacer nada, así que imagínate. Bueno, la próxima semana hablo del Evangelio de Lucas, ¿no? Y bueno, en realidad no es una cosa tan rara, o sea, que esa idea era muy común en muchas sectas así del cristianismo primitivo. Habían sectas incluso que practicaban la castración. Oye, hablando de castración, y es cosa que sigue habiendo hoy en día, ¿no? Cristian, hablando de castración, ¿viste el artículo de la gente que se castraron? Sí, por eso. Para estar más cerca de Dios. A eso me refiero, o sea, de que es una idea que no ha muerto del todo, ¿no? Sí, eso. Siempre hay gente que tiene ideas estúpidas. No, yo pienso, digamos, que la ideología marxista hubiera sido bastante buena si no hubiera tenido ese tipo de estupideces. Pero nadie es perfecto.